Les voy a presentar el pizarrón de la materia de teoría de la computación. Ahora sí, pues ya vimos el temario y pues bueno, aquí vamos a ir desarrollando varios de los conceptos de los que vamos a platicar, ¿no? Incluso en algún momento también, si nada más lo ven parcialmente, o sea, digamos que así como hacen las pruebas de calibración de los monitores, ¿no? Si ustedes llegan a dejar de ver alguna de esas crucecitas, me avisan porque quiere decir que es que luego yo cambio aquí mi ventana, ¿no? Para poder ver todo al mismo tiempo. Y aunque no lo crean, sí los estoy viendo, aunque tenga el pizarrón, así que igual, si digo, esto es para ir monitoreando, no para ir observando otra cosa, pero sí para mí es importante monitorear, pues más o menos cómo va el entendimiento y pues mucho de ello, pues sí se puede más o menos ver en las caras, ¿no? Más o menos, ¿no? Igual de cualquier manera, si no entienden algo, me dicen y como les comentaba, levantan la mano. La idea aquí pues es no quedarnos con dudas. Acuérdense que este curso es incremental, es decir, cada cosa que vayamos viendo vamos a ir construyendo algo sobre ella, sobre ella, sobre ella. Entonces, es muy importante que las bases queden bien sólidas. Hay por allí un video de Khan Academy donde dice que justamente este es uno de los problemas de la enseñanza en general, incluyendo, o más bien de manera muy importante en las matemáticas, porque muchos pueden decir, no, es que no me gustan las matemáticas o se me hacen muy complicadas. Bueno, es justamente por eso, porque las matemáticas son muy incrementales. Todo aquello que se va viendo se reusa después en otra cosa y en otra cosa. Y si ya no entendimos lo de acá, menos lo de acá, y pues se empieza uno como que a tropezar con todo ello, ¿no? Digo, tampoco es que, que se preocupen demasiado, pero sí que cada una de las cosas que vayamos viendo la tengan bien clara y si no, pregunten, ¿no? No hay preguntas tontas. Como dicen, la pregunta más tonta es la que no se hace, ¿no? Bien, entonces, conjuntos, teoría de conjuntos. Vamos a denotar los conjuntos en este curso con mayúscula, como es usual, y vamos a denotarlos entre llaves sus elementos. Usualmente, como ejemplos, solemos poner los elementos de un conjunto con minúsculas. Este es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque estamos siendo capaces de listar todos los elementos de este conjunto. A veces podemos listar los conjuntos como una descripción, donde por ejemplo x tal que x es un entero positivo. Vamos a ver que cuando utilizamos este tipo de descripción mediante lenguaje natural, vamos a llegar a tener algunos problemas, ¿no? Aquí, pues sí, es un entero positivo, eso está muy bien definido, pero más adelante vamos a ver otras definiciones que tienen ambigüedad. El lenguaje natural es inherentemente ambiguo, entonces por eso a veces necesitamos un lenguaje matemático que nos permita definir de manera formal el lenguaje. Vamos a tener un conjunto especial que es el conjunto vacío que vamos a denotar por una especie de cero tachadito y recuerden que esto es igual a tener cero elementos. A veces en la primaria o en la secundaria muchos profesores, o al menos me tocó la mala suerte de que cometían este error de decir que esto era el conjunto vacío. Sin embargo, esto es completamente diferente a lo anterior. Lo que nos dice esta notación es que tenemos un conjunto que tiene un elemento que es el conjunto que es el conjunto vacío. Además, nos debemos ir acostumbrando a ir pensando en términos de vacío, ¿no? Esta clase también así muy zen, porque nos enfocamos en distintos tipos de vacío, espacios que no se ven, etcétera. Entonces, aquí tenemos un conjunto vacío. Y podemos imaginarnos como una bolsa dentro de otra bolsa pues que no tiene nada a fin de cuentas. Sin embargo, este, este conjunto de aquí afuera sí tiene un elemento, ¿no? Y el elemento es un conjunto y este conjunto es el conjunto vacío. No podemos hacer equivalente esto a esto de acá. ¿Por qué? Porque son conjuntos diferentes. Entonces, estas son pequeñas sutilezas que además nos van a estar frecuentemente siendo importantes para hacer la diferencia en las máquinas que estamos definiendo. Bien, eh, luego vamos a tener ciertos conjuntos especiales como n, que vamos a dibujar así. Bueno, a mí me gusta dibujarla así, pero en el libro la van a encontrar como
la doble rayita por acá, algo así, ¿no? Pero como ven, tardo más, entonces es exactamente lo mismo. Es el conjunto de los números naturales. Y el conjunto de los números naturales para nosotros va a representar todos los enteros no negativos. Es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. Cuando queramos representar el infinito voy a poner aquí unos puntitos, que significa que continúa infinitamente. Este es un conjunto de tamaño infinito, a diferencia de este que teníamos acá, que es un conjunto finito. Bien, en algunas ocasiones, o más bien para algunas convenciones, a veces el conjunto de los números naturales empieza en 1. Entonces, para evitar eso, y de una vez hacemos la convención de que vamos a utilizar aquí en este curso, cuando queramos que empiece desde los números, desde el número 1, vamos a ponerle ese más, etcétera. Entonces, aquí podemos ver que este que tiene más empieza en 1 y este que no tiene más empieza en 0. También esto va a ser importante a la hora de que definamos algunos lenguajes específicamente. Bien, estos van a ser los conjuntos más importantes que vamos a estar manejando. Ah, caray, denme un segundito. Bien, que no, que no interrumpa. Ok, entonces tenemos estos dos conjuntos de los números naturales especiales. Hay muchos más, seguramente ustedes han visto los racionales, etcétera. Van a ir apareciendo poco a poco. Ahorita lo más importante es, o el más, en el que más nos vamos a estar fijando es en el de los números naturales. Bien, otro símbolo importante es el de pertenencia, que es este de acá, que es como una E alargada, no confundir con la del euro, ¿no? La del euro tiene así como que una cosita por acá y son de estas de acá. Bueno, no se parece mucho, pero a veces he visto que medio lo confunden, entonces, no, esta es una E alargada de pertenencia. Y cada uno de los elementos, por ejemplo, A pertenece a A, es decir, esta A como elemento pertenece a este conjunto que tenemos acá, ¿sí? Y la cosa se pone más interesante cuando ya tenemos pertenencia de conjuntos y subconjuntos, etcétera. Ahorita vamos a poner ejemplos de eso. Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí definido al conjunto C y el conjunto C va a estar definido por, vamos a ponerle F, G. Y luego vamos a definir otro conjunto que es D, que va a contener A, el elemento A, el subconjunto C y A, otra cosa que va a ser H. Esto lo podríamos nosotros reescribir como A y expandiendo F, G, H. Cuando nosotros hacemos esto, decimos que el conjunto C es un elemento de D. Es decir, A pertenece a D, C pertenece a D y H pertenece a D. Entonces, aquí hablamos de la pertenencia cuando hablamos de elementos. Sin embargo, no podemos escribir, no podemos decir que F pertenece a D. ¿Por qué? Porque está dentro de un subconjunto, que es este que tenemos acá. Entonces, como tal, no lo podemos poner así. Lo que sí podemos poner es F, G como elemento pertenece a D. Eso sí lo podemos hacer. Ahora, vamos a tener otra notación que tiene que ver con conjuntos, donde además podemos establecer subconjuntos dentro de un conjunto dado. Vamos a volver a este de ABC. Si nosotros agarramos y decimos, quiero tomar un subconjunto A, B y decir que es subconjunto de A, entonces vamos a utilizar la notación esta de aquí, que decimos que es un subconjunto. Voy a borrar este de acá para tener espacio. Puedo yo tomar subconjuntos desde 0 hasta 3 elementos. Si yo tomo 0 elementos, decimos entonces que el conjunto vacío es subconjunto de A. Y además aquí vamos a observar la propiedad de que todo conjunto vacío, o más bien el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto, porque es tomar un conjunto de 0 elementos.
Luego, si tomamos todos los posibles subconjuntos de un elemento, vamos a tener A pertenece a B, perdón, no pertenece, sino B es subconjunto de A y C es subconjunto de A. Bien, vamos a continuar borrando aquí. Entonces, observen ustedes cómo para decir que es un subconjunto tiene que estar entre corchetes. Primero lo convierto en conjunto y luego digo es un subconjunto de A. Y luego, si yo no quiero poner los corchetes, entonces digo A es un elemento de A. Es distinto decir es un elemento y sí puedo hacerlo porque está directamente sobre los corchetes inmediatos. O si quiero que sea un subconjunto, lo tengo que meter en una bolsita. Visto de otra manera, para usar este símbolo necesito una bolsa, forzosamente. Si no hay bolsa, no puedo usar este símbolo. Si yo digo A es un subconjunto de A, esto está mal. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay bolsa. Entonces únicamente puedo hacer eso cuando tengo la bolsita aquí, tanto para A, B, C o nada. Bien, vamos a continuar con esos ejemplos. Puedo tomar dos elementos, puedo tomar cualesquiera dos elementos y el orden aquí no va a importar. A, B es lo mismo que B, A. Como es una bolsa, pues no importa en qué orden están las cosas adentro de la bolsa. Pueden estar A, B, C, C, B, A y es exactamente el mismo conjunto. Otra propiedad muy importante de los conjuntos es que no se pueden repetir los elementos. O si se repiten, pues se entiende que es exactamente el mismo elemento. Entonces, si yo hago eso de poner A, B, B, A, pues es incorrecto, pero si lo llegan a ver ustedes, pues simplemente esto sería como A, B y ya, nada más, ¿no? Porque A también se está repitiendo. Entonces, es incorrecto repetir los elementos de un conjunto. ¿Por qué? Porque ya están listados, solamente pueden aparecer una sola vez. Bien, y por último, si nosotros queremos incluir todo el subconjunto, por ejemplo, A, B, C, entonces tenemos que cambiar un poquito la notación. Porque si usamos esta que tenemos aquí, esto significa subconjunto propio. Entonces, para que sea subconjunto general, le ponemos la rayita abajo. Entonces ahí ya lo puedo poner bien. Entonces, esto significa subconjunto propio. Y cuando hablamos de propio, quiere decir que no puede ser igual que todo el conjunto completo. Es decir, A no puede ser subconjunto propio de sí mismo. No. Y cuando tenemos esta notación, que se llama subconjunto, que es con la rayita abajo, hagan de cuenta que es así como el menor igual, ¿no? Más o menos que le ponen la rayita abajo y entonces permite que sea igual. Entonces aquí sí, A puede ser subconjunto de sí mismo. Todo subconjunto puede ser, perdón, todo conjunto puede ser subconjunto de sí mismo, pero no todo conjunto puede ser subconjunto propio de sí mismo. O más bien, ningún conjunto puede ser subconjunto propio de sí mismo. Y entonces aquí es donde usualmente nos viene un poquito o a lo mejor nos puede confundir, porque en la primaria, bueno, en la secundaria, cuando hayamos visto conjuntos o prepa, no sé, solamente vemos este simbolito de acá y a ese le llamamos subconjunto. Bien, entonces ahora tenemos que mapear otra vez nuestras estructuras mentales y decir, a ver, el profe de teoría de la computación ya me hizo bolas, pero me renombró este a subconjunto propio y este de acá va a ser el nuevo que se llama subconjunto nada más. Con que tengamos eso claro, ya estamos del otro lado. Remapeamos eso y además este simbolito nos va a dar la guía de que como tiene la rayita abajo, puede ser igual. Y si no tiene la rayita abajo, no puede ser igual. Entonces está fácil, ¿no? Para que se acuerden y no se confundan. Igual ya sabían todo esto, ¿no? Pero es un repaso importante porque, como les comentaba, todo esto nos va a estar haciendo bastantes diferencias en el futuro. Entonces, esto es con respecto a conjuntos y subconjuntos y membresía. Vamos a poner algunos ejercicios
para que ustedes los resuelvan. Entonces, bueno, igual si cambio, si borro el pizarrón así nada más, si todavía estaban copiando, díganme, puede regresar y regresamos la pantalla y ahí sigue, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir algunos conjuntos. Dado f, a, b, c, d, e. Me van a decir ustedes si sí o no. A, b es subconjunto de f. A, b es, bueno, subconjunto propio. A, b es subconjunto de f. A es elemento de f. A es elemento de f. D, E es elemento de f. Ay, era así una interrogación. Y C es subconjunto de f y C es elemento de f. Bien, entonces vamos a numerar cada una de estas. Y aquí arriba vamos a poner sí y no. Ahora vamos a apelar a la democracia. Entonces vamos a hacer una votación para cada una de ellas. Déjenme implementar el quiz. Bueno, igual mientras vayanlas pensando. Bien, entonces les debe aparecer ahí el poll en su pantalla, que es una pregunta. Respondan nada más la primera. A, B, entre corchetes, ¿es subconjunto propio de F? ¿Sí o no? Me aparece 70% de participación. Vamos a dar un minuto para responder. Les quedan 30 segundos. Faltan 3 personas de participar. Bien, entonces dijeron que sí, 79%, y dijeron que no, 21%. Creo que ahí pueden ver ustedes los resultados, ¿no? No sé si les salen cuántos. Obviamente no dice quiénes, así que no se preocupen, yo tampoco puedo ver quiénes, así que pueden equivocarse libremente. Muy bien, entonces la respuesta correcta de esta es A, B, es que no. Entonces quiere decir que no expliqué bien, porque seguramente yo les dije que para poder utilizar eh, el operador este que tenemos aquí, necesitábamos tener una bolsa, ¿no? Sin embargo, este aquí está fungiendo como elemento. A lo mejor la pregunta es un poquito capciosa, ¿no? Entonces, de eso se trata, por eso las ponemos. Está fungiendo efectivamente como elemento. Entonces, si ustedes lo quieren ver de otra manera, pueden ver entre cada coma hay un elemento. Aquí hay un elemento, aquí hay un elemento, aquí hay un elemento. Y entonces si les preguntan cuál es la cardinalidad de f, y se usa la notación de las barras a los lados para preguntar la cardinalidad es 3, es decir, ¿cuántos elementos tiene f? 3. Entonces, para poder preguntar sobre cada uno de estos, yo puedo preguntar utilizando el operador pertenece, este de acá. Entonces, lo correcto sería aquí, esto pertenece a f. Ah, entonces eso sí es válido, sí se puede decir que sí. En este caso, no.
Recuerden que para cuando necesitamos meter en una bolsa, hablamos de necesitamos meter en una bolsa 0 o más elementos. Para que esta pregunta tenga sentido, entonces necesitaría preguntar así. De esta manera ya tiene sentido. El subconjunto formado por el elemento, que a su vez es un subconjunto, pero no me preocupa ahorita, de F, pertenece a F, más bien es un subconjunto de F, la respuesta es sí. De esta manera, sí podría pertenecer. Vamos a continuar con los demás ejercicios, justamente para afianzar esto. Vamos a ver el número 2. Entonces, el número 2 es muy parecido que el primero, solamente que en lugar de subconjunto propio dice subconjunto. Ok, ya tenemos el 100% de participación. Y ahora cambió un poco la cosa, dice el 31% dijo que sí y el 69% dijo que no. Bien, entonces ahora pues la democracia sí ganó. También como la democracia a veces se equivoca. Bueno, independientemente de ello, bueno, sí, ahora la respuesta correcta es no, y prácticamente es igual que el anterior. Ahora, la única diferencia entre este de acá y el anterior es que este me va a permitir utilizar todo el conjunto F, es decir, me va a permitir decir cosas como F es subconjunto de F. Eso me va a permitir ponerlo. Y mientras que acá arriba F no puede ser subconjunto propio de F. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la única diferencia. Cuando hablamos ya de algún elemento interno, realmente no va a ser ninguna diferencia. Por ejemplo, si agarramos el elemento C y decimos, lo voy a poner aquí abajito, y decimos el elemento que lo metemos en un conjunto es subconjunto propio de F, sí, la respuesta es sí. Bueno, más que palomita, vamos a ponerle sí. Y la misma pregunta, pero con subconjunto, no necesariamente subconjunto propio, la respuesta va a ser también sí. Entonces aquí no va a haber mucho cambio, solamente hay cambio cuando agarramos todo F, es decir, toda la parte de la derecha. Ahí sí va a haber un cambio cuando usamos subconjunto propio o subconjunto. Acuérdense que este se lee subconjunto propio y este se lee subconjunto. ¿Ok? Entonces, los compañeros aquí que dijeron que sí, viene la misma reflexión de hace ratito. Para yo poder decir que A, B sí es un subconjunto de F, necesitaría yo tratar esto, o sea, a pesar de que es un conjunto, pero estamos aquí tratándolo como un elemento. Entonces recuerden que hace ratito dijimos que, está muy grande mi goma, dijimos que hace ratito dijimos que cada uno de estos son elementos. Y por lo tanto, cada uno de estos debe ser tratado como un elemento de F. F tiene 3 elementos, independientemente de que sean conjuntos o que no sean conjuntos. Entonces, para preguntar por ellos, yo puedo utilizar el operador pertenece, este de acá. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir confundiéndolos más. Vamos a pasar a la pregunta número 3. No se preocupen si están confundidos. Es para ahorita irnos haciendo preguntas y se van a ir solucionando conforme vayamos avanzando. Entonces, va de nuevo. Ahora vamos con la pregunta número 3.
Ok, entonces creo que ya podemos ir cogiendo las estadísticas. Por ahí alguien creo que todavía no ha puesto su respuesta. Sí, dijeron 15%. Vamos a ponerlo con azul. Y no, 85%. Muy bien. Bien, entonces vamos convergiendo. La respuesta correcta es no. Eh, ¿Por qué no? Bueno, pues porque a pesar de que este pareciera que sí que sí está dentro de F, pero no podemos sacar a los elementos de las bolsas así nada más y volverlos a meter dentro de otro subconjunto. Recordemos que cada uno de estos es un elemento, entonces tenemos tres elementos. Cuando yo formo nuevos conjuntos, yo no puedo abrir las bolsas que hay adentro. O sea, las bolsas ya vienen y vienen selladas. Y si las abro, me van a reclamar de que porque abrí la mercancía. Entonces, puedo crear nuevas bolsas, pero no puedo abrir las bolsas en ningún caso. Y entonces aquí yo estoy abriendo la bolsa, esta de acá, sacando A y formando un nuevo conjunto. Aquí para los subconjuntos o la pertenencia de elementos no podemos hacer eso. Entonces, por ello, la respuesta es no. Ok, vámonos a la número 4. Ok, aquí tenemos 25% dice que sí y 75% dice que no. Ay, 20, ya me lo cambiaron. Bien, aquí se cuenta voto por voto, así que lo volvemos a poner. 26% dice que sí y 74% dice que no. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el análisis. La respuesta correcta es efectivamente no. ¿Por qué? Por aquello de que no puedo romper las bolsas. El único que sí puede pertenecer en este caso es C. A no puede porque está dentro de otra bolsa. Y dijimos que si rompemos las bolsas, nos demandan por abrir la mercancía, ¿sí? Y ya no nos paga nada Rappi o la compañía Amazon para la cual estamos haciendo la entrega. Entonces no podemos abrir las bolsas. Al tomar la A así nada más y ponerla como elemento de F, estamos rompiendo la bolsa. Entonces la respuesta correcta es no. Los únicos elementos válidos para usarse como pertenencia son, así como está A, B, C o D, E. ¿Sí? Entonces, acuérdense que hay tres elementos nada más. Este de aquí, A, B, el otro elemento que es C y el otro elemento que es D, E. Y para estos fines los vamos a ver como no abribles. Martín. Doctor, y bueno, nada más para confirmar, de igual manera, aunque escriba A y la letra B pertenecen a F, siempre sí o sí deben de tener sus corchetes, ¿correcto? No pueden estar sin Exacto. corchetes. Muy buena pregunta. Ahí ya tenemos otro ejercicio, ¿no? Lo podemos meter a las encuestas, pero de una vez decimos, efectivamente, A, B pertenece a F. No podemos porque de nuevo estamos abriendo la bolsa. Tenemos que ponerlo tal como viene, en este caso con todo y bolsa. Si trae bolsa, lo ponemos con bolsa. Si no trae bolsa como C, lo ponemos sin bolsa. Solamente así podemos utilizar este de aquí. Ok, muy buena pregunta. Entonces este vamos a dejarlo por acá y le ponemos que este es, no tenía corchetes, para la duda, pertenece a F y la respuesta es no. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos con la número 5. Bien, ya estamos listos. Entonces tenemos, vamos a anotarlo aquí,
sí dijeron 91% y no dijo 9%. Y efectivamente ganó el sí, el 91%, lo cual es correcto. Em, Quizás quienes dijeron que no, a lo mejor están pensando que porque están usando los corchetes y lo están utilizando antes de una pertenencia, ¿no? Pero recordemos que si vemos cada uno de estos como elementos, entonces estamos preguntando por el elemento en sí. Entonces, aunque esté dentro de un corchete, lo vemos como un elemento y decimos, este elemento, incluso lo podemos mapear con los mismos colores, D, E, pertenece a F. Es por ello que podemos decir que sí. Por eso usamos el mismo colorcito aquí y aquí es casi como una cosa, como yo le decía, que no pueden abrir la bolsa y viene con todo y bolsa como elemento. Ok, número 6. Profesor, una duda Sí, respecto al 6, dígame. porque, bueno, nada más una pregunta como para completar la información, para poder contestar, es si Sí. C es un conjunto, por ejemplo, no sé, un conjunto que tenga de Ah, elemento al conjunto de A y B. O, sí, es minúscula. En ok, este es caso minúscula, sí, es tiene razón. minúscula. Entonces no es un conjunto, sí, 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 tiene Sí, pero razón. está bien que pregunte porque a lo mejor no se ve claramente, ¿no? Si es C minúscula o C mayúscula. Está como ambiguo, entonces está bien que pregunte. Es minúscula, entonces es un elemento. Un elemento. Ok, gracias, profesor. Sí, ¿de qué? Y Martín tiene pregunta, no sé si quiere preguntar ahora. Sí, sí, doctor. En el mismo ejemplo que estamos viendo, el 5, no se puede utilizar con doble corchete, ¿verdad? En la pertenencia. No. No, porque entonces ese ya no estaría ahí, ahí ya está hablando de una nueva bolsa y ese como tal ya no pertenece. Muy bien, buena pregunta también. Vamos a anotarla aquí para que quede. D, E pertenece a F, la respuesta es no. Doc, tengo una pregunta. Para Sí. que sea un subconjunto propio, ¿necesitamos a fuerza ponerlo en corchete o no es necesario? Para las 6. Para las 6. Ajá, es que justamente de ahí viene la pregunta, ¿no? Estamos hablando de que pedimos un subconjunto propio y aquí estamos hablando de un elemento. Ok, gracias. Bien, veo que ya todos votaron y como efectivamente comenta la compañera, No, pero creo que todavía no, o bueno, a mí no me llegó la votación para No, las ni a mí 6. tampoco. No, no ha llegado. Para las 6. No, No ha no, llegado para a mí las 6. tampoco. ah, va de Ah, nuez. Fue culpa de Miguel que me distrajo. Bien, un votito más. Bien, entonces tenemos aquí 12% dice que sí y 88% dice que no. Aquí la respuesta correcta es no. De nuevo gana la democracia. Y justamente lo que nos comenta la compañera Maite, efectivamente, si nosotros estamos utilizando este símbolo de subconjunto propio, del lado izquierdo no podemos poner un elemento como tal, a menos, claro, que estemos, bueno, no podemos poner los elementos como están aquí a menos que los metamos en corchetes. Podemos hacer subconjuntos de un elemento o de 0 elementos, pero siempre vamos a necesitar un corchete, ¿sí? Entonces, si hubiéramos puesto esto de aquí, es subconjunto propio de F, la respuesta sería sí. Pero tal como está, no. ¿Por qué? Porque no tiene corchetes. Entonces, le faltan los corchetes para poder ser un subconjunto propio.
Y entonces, ahora sí vamos con la pregunta. Ay, perdón, alguien más votó al final y dijo 12%. Ah, no, sí está bien. 12%, 88%. Muy bien. Em, para el número 7, entonces, vamos a votar. Bien, rapidísimo. Entonces ahora sí tenemos 94% que dicen que sí y 6% que dicen que no. Y no sé si me quisieron trolear o qué pasó. No, pero en el caso de quienes dijeron que no, eh, habría que ver o tratar de pensar por qué no está C como elemento de F. C es este elemento que está aquí. Recordemos que tenemos tres elementos y cada uno de ellos ahí sí puede anotarse como pertenencia. Si quieren lo vamos a poner por acá y tenemos tal cual A, B pertenece a F. C pertenece a F y D, E pertenece a F. Todos esos sí. Y ya cuando le metemos cualquier corchete, por ejemplo, C pertenece a F, eso sí, ya no. Entonces, vamos a poner aquí sí, 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 y esta ya es no. ¿Ok? Bueno, espero que con este pequeño ejercicio ya haya quedado más claro. Si no, pues continúenlo revisando. A lo mejor esta parte de aquí, esta tablita, nos va a servir para irlo teniendo más claro. ¿Una duda hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, Sí, bien. doctor, tengo una pregunta, pero Dígame. entonces, por ejemplo, si pusiéramos entre corchetes y después otra vez corchetes A, B, C y un corchete más, sí sería un subconjunto, ¿no? O sea, podemos Ándele, eso crear está. subconjuntos de varios elementos. También está muy buena esa pregunta. A, B, C es un subconjunto propio de F. Muy bien. Eso sí, Y entonces, también es un subconjunto. ¿Mande? Sí. correcto, gracias. Aquí están los dos, ¿no? Allí quedan. Sí, porque estamos tomando dos elementos. Es más, si quiere, déjeme hacer un poco de espacio aquí. Aquí es donde hacemos la magia de este pizarrón que no podemos hacer en el otro. Movemos cosas para hacer espacio. Esta es interesante porque ahí sí va a haber diferencia entre subconjunto propio y subconjunto. Si usted toma todos los elementos de E, entonces va a poder decir esto es un subconjunto de F. Sí, pero si escribimos exactamente lo mismo de E y quiere poner que es un subconjunto, la respuesta es no. Ahí sí va a ser diferencia el subconjunto y el subconjunto propio. ¿Sí? Observen que es el mismo, realmente es casi como si yo escribiera F es subconjunto de F o F es subconjunto propio de F. Entonces, para Doctor, yo completar esas preguntas. ¿Sí? ahorita que menciona la comparación si fuera F subconjunto de F, bueno, si lo quisiera escribir con esos términos, Sí, ¿es la letra sola? ¿O sería sí. entre corchetes? No, sola, déjenme ponerlo para que de una vez lo tengan aquí. Sirve que seguimos haciendo magia con el espacio. Entonces, sería F, es subconjunto de F, sí. F es subconjunto propio de F, no. Lo pondríamos así. ¿Por qué? Porque si usted ya hace algo así como esto, entonces ya está creando un nuevo conjunto que tiene un solo elemento y este elemento es el conjunto F. Y entonces aquí
aquí ya estaríamos hablando de una cosa diferente. Habría que ver con respecto a f cómo quedaría. Pero la notación normal es utilizarlo así. F que corresponde a esta que tenemos acá. Porque ya estamos poniendo estos corchetes y cuando usamos la notación, si se fija aquí arriba, esta F ya incluye estos corchetes. Sí, gracias. De acuerdo. Muy bien. Bien, entonces, ¿puedo cambiar? ¿Puedo borrar el pizarrón? Ok. Sí. Bien, y también podemos utilizar resta de conjuntos. Suponiendo que tengamos, por ejemplo, A, B, C, podemos quitarle elementos A, C, y en este caso nos queda nada más B. En el caso de que tratemos de restar algo que no estaba originalmente, por ejemplo, dado un conjunto que es A, B, y le queremos quitar elementos que no estaban allí, simplemente nos va a quedar el conjunto original. Y esta operación la podemos hacer con respecto a cualquier conjunto. Para cualquier conjunto denotado, en este caso A o B, que no son los ejemplos, cuando nosotros ponemos A menos B, estamos llamando a esto el complemento de B con respecto a A. Normalmente nosotros tenemos una especie de conjunto universo. Seguramente ustedes recuerdan de algún curso que teníamos la omega, que era el universo, y al universo le quitábamos algún conjunto, en este caso tal vez B. Entonces, cuando hablamos de complemento de B con respecto al universo, denotado por omega, podemos utilizar la notación B' o B rayita arriba. Cuando no decimos con respecto a qué, es con respecto al universo. Entonces, normalmente, si nosotros estamos hablando de números naturales y tenemos, por ejemplo, el conjunto 1,5, y a este conjunto le ponemos el nombre de J. Entonces, si queremos saber cuál es el complemento de J, vamos a suponer que nuestro universo es el de los números naturales. Entonces, estamos hablando de que el complemento de J es son los números naturales menos 1,5. Es decir, 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, etc. Va a ser un conjunto infinito. ¿Sí? Entonces, Me perdí desde B apóstrofe. Cuando nosotros utilizamos complemento de B con respecto al universo, nosotros normalmente llamamos el universo omega. No definimos Ajá. específicamente cuál es el universo. Entonces, si hacemos el complemento con respecto a cierto universo, podemos escribir nosotros B comita o B con la rayita arriba. Es exactamente lo mismo. ¿Eso quiere decir B complemento? Exactamente. B complemento o el complemento de B va a ser el universo menos B. Siempre. O igual en la otra notación, B' o B comilla es el universo menos B. Ahora, ¿qué cosa es el universo? Bueno, normalmente está definido por la unión de todos los conjuntos que conforman el problema que estamos tratando. En nuestro caso, como nos estamos enfocando en los números naturales, nuestro universo va a estar dado por los números naturales. Entonces, podemos decir que por lo general, para los problemas que estemos haciendo, el universo va a estar dado por los números naturales. Por lo general, a menos que digamos lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino un conjunto que se llama J, arbitrariamente, que es igual a 1,5, y yo pregunto por el complemento de J, esto quiere decir que va a ser el conjunto de los números naturales menos 1,5. Es decir, a los números naturales le quitamos el 1 y le quitamos el 5. De tal manera que queda 0, el 1 no, 2, 3, 4, el 5 no, 6, 7, 8 y de ahí todos los demás.
este conjunto J complemento va a ser un conjunto infinito. ¿Sí, Maite? Ay, Todos los sí, demás. sí, gracias. Alfredo. Sí, gracias. Entonces, cuando se traten, bueno, cuando pidan el complemento siempre se va a tratar de números naturales y cuando se A ver. pida otro tipo de número se tiene que especificar. Sí, en el tipo de problemas, digamos que sí, en este curso, porque acuérdese que hay distintas convenciones, ¿no? En este curso, si no decimos con respecto a qué, va a ser con respecto a los números naturales. Más adelante vamos a especificar otro tipo de conjuntos muy interesantes que van a ser los conjuntos de los tipos de lenguajes. Todos los lenguajes regulares, todos los lenguajes independientes del contexto, y entonces cuando hablemos del complemento de un lenguaje, va a ser con respecto a la categoría del lenguaje a la que pertenecen, ¿sí? Pero ahorita no se complique con eso, porque falta definir un montón de cosas para hablar de ello. Ahorita es nada más un ejemplo de cómo puede ocurrir que si no se especifica el universo, entonces queremos decir que existe algún conjunto, en este caso los números naturales, contra el cual se va a calcular el complemento. Perfecto, muchas gracias. Sí, de todas maneras, si llega a tener duda en algún momento que estemos calculando complementos, pues se vale preguntar, ¿no? Ok. No sé si Omar está levantando la mano o nos está saludando nada más. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces esto es con respecto a los complementos. Tenemos creo que algo ahí en el chat que dice... que en ZF todos los elementos son conjuntos. Pero eso lo puso hace un montón de tiempo y no lo había visto. ¿Quiere comentar algo acerca de eso, Javier, o ya no? Perdón, sobre ZF. Sí. Es que vi que hubo una, alguien comentó sobre si C podría ser un conjunto. Pues bueno, en realidad sí puede, pero, o sea, es que en Mero Frankel todos los elementos son conjuntos. O sea, los números, por ejemplo, 1, 2, 3, son también conjuntos. Entonces, por ejemplo, C podría ser un conjunto, pero igual las mismas reglas aplican. Eso solo era eso. Muchas gracias, Javier. Sí, de hecho, pues por eso les comento acerca de las convenciones, ¿no? Porque si asumimos que cualquier elemento puede ser un conjunto, es perfectamente válido, ¿no? Pero aquí para ir construyendo sobre esto lo demás y no confundirnos o no abrirnos tanto, ¿no? A las posibilidades que sí existen, pues nos simplificamos un poquito la vida diciendo todas las minúsculas son elementos y podemos tener conjuntos que son mayúsculas y ya, hasta ahí, ¿no? Que en teoría, claro, podríamos considerar todo eso. Muchas gracias, Javier, por tu aportación. Muy bien, entonces ya vimos subconjuntos, ahora vamos a ver el producto cartesiano de dos conjuntos. Vamos a utilizar estos mismos conjuntos que tenemos aquí. Voy a cambiar de página para cambiar de tema. Y si tenemos, por ejemplo, A es igual, y si ya lo definí hace ratito, perdón, lo redefinimos, ¿no? Bórrenlo así, pizarro nuevo, definiciones nuevas, ¿no? Y B es D, E. Entonces el producto cartesiano va a consistir en armar pares ordenados que van a tomar el primer elemento del primer conjunto y el segundo elemento del segundo conjunto. Los pares ordenados se ponen entre paréntesis. Entonces vamos a tomar primero para cada uno de los, para el primer elemento del primer conjunto, A, va a corresponder un elemento del segundo, D. Y luego A, E, ¿sí? Después vamos a continuar con B y vamos a armar B, D y B, E. Y finalmente vamos a tomar C y vamos a tener C, D y C, E. Entonces, si se fijan, estamos teniendo 3 por 2, 6 elementos y esto lo podemos poner de la siguiente manera.
la cardinalidad de A, es decir, el número de elementos de A está dado por, es el número 3. En B vamos a tener que la cardinalidad es 2, ¿sí? Y la cardinalidad de, en este caso, A cruz B va a estar dada por 3 multiplicado por 2, ¿no? Vean que uso el puntito aquí de multiplicación escalar para diferenciar que son números, ¿no? Únicamente para eso. Entonces vamos a tener 6. De manera genérica, siempre la cardinalidad de cualesquiera dos conjuntos dados X, Y, X producto cartesiano Y va a estar dada siempre por el producto de sus cardinalidades. Ahí está. Entonces este es producto cartesiano, este tachecito chiquito, y este es una X. Así que vamos a tratar de darle un poquito de tipografía a esto para que no se confunda tanto, ¿no? Pero ahí está, creo que así ya queda más claro. Bien, eso con respecto a la cardinalidad, eso siempre se va a cumplir. Bien, entonces ya armamos aquí, ay, joles, y perdonen, esto es A cruz B, ahí está. Ahora sí, A cruz B va a estar dado entonces por pares ordenados. A, D, A, E, B, D, B, E, C, D y C, E. Todas las posibles combinaciones. También podemos establecer productos cartesianos con el conjunto mismo, A cruz A. En este caso vamos a tener, como ustedes ya han de estar adivinando, A cruz A cruz B, A cruz C. Y luego B cruz A, B cruz B y B cruz C. Y finalmente C cruz A, C cruz B y C cruz C. Efectivamente tenemos 3 por 3, 9, tenemos 3 elementos, como era de esperarse, pero además quiero que observen algo muy importante. Acuérdense que cuando teníamos corchetes dijimos, los elementos de un conjunto no pueden revolverse, pueden estar en cualquier orden y siempre son el mismo y no pueden repetirse. Aquí el orden sí importa, no va a ser lo mismo A, B que B, A. Y además podemos observar que si hay repetición, B, B, C, C, A, A. Entonces, si nosotros tomamos cada uno de esos, que también son como elementos nucleares que no puedes abrir, vamos a tener que A, B es un solo elemento. Decimos, pertenece a cruz A. Y A, B es distinto a B, A. Hagan de cuenta que este es un símbolo completo, que no lo pueden abrir y nada más, pues si ustedes ven que tiene la comita aquí, pero es un solo elemento. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando tenemos paréntesis, el orden sí importa y se permiten repeticiones. Cuando tenemos corchetes que denotan conjuntos, no. De hecho, yo podría reescribir este conjunto en otro orden completamente diferente, sin alterar lo que hay adentro de los paréntesis redondos. Podría yo empezar con C, B, después C, C, después A, C, y etcétera, ¿no? A, C, A y A, B, que es todo un desorden, ¿no? Hasta me voy a hacer bolas de cuáles ya están. B, B, A, y a ver un micropunto al que me diga cuál falta porque ya me cansé. B, C, ¿no? Sí, B, C. B, C, César y Saraí. Ya tienen su micropunto 0, 0, son, ¿qué? Décimas, centésimas, milésimas. Ahí está. También falta B, A, porque A, está repetido. Ah, fíjese, no, entonces eso amerita 2 micropuntos. Muy bien. Entonces, es muy importante notar que como estamos dentro de los paréntesis redondos y estoy repitiendo A, pues ese no cuenta, simplemente no se toma en cuenta. Entonces nos falta todavía, ¿cuál? B, A. Ok, Saúl, muchas gracias. Si llega a sacar 7.9999, ya sube a 8 y ya no reprueba.
que sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Bueno, me falló por ahí la precisión, pero bueno, luego, luego lo hacemos con más detalle. Ok. Bien, entonces este es el producto cruz o el producto cartesiano. Cuando usualmente tenemos el producto cartesiano de un conjunto por sí mismo, lo podemos escribir de la siguiente manera, a cuadrada. Si ponemos a cuadrada en conjuntos, nada más en conjuntos, va a significar que es el conjunto con el producto cruz de sí mismo, a cruz a. Y además podemos hacer a cruz a y demás variantes. ¿Qué va a querer decir esto? Que en lugar de formar pares ordenados, aquí vamos a tener tripletas ordenadas. Y si tenemos 4, vamos a tener cuadrupletas ordenadas, quíntuplas ordenadas, n-tuplas ordenadas, dependiendo de este índice. ¿Sale? Bien. Ahora, híjole, se nos está yendo un poquito el tiempo. Vamos a ver en términos de funciones, vamos a tener una función dados dos conjuntos y vamos a denotarla por una flechita. Vamos a decir que que f es una función que va de a a b y este va a ser un subconjunto de a cruz b. Con la particularidad de que cada elemento de f solamente aparece, el primer elemento de las tuplas ordenadas de f aparece una y solo una vez. Es decir, vamos a aterrizarlo con los mismos conjuntos que teníamos hace ratito. A, B, C y B vamos a tener D y E. Entonces, ya lo listamos hace ratito. Déjenme robármelo de acá para irnos un poquito más rápido y no volverlo a poner. Ahí está. Entonces tenemos A cruz B. La particularidad de una función es que no podemos repetir este elemento. Entonces tenemos que elegir entre este y este, entre este y este, y entre este y este. Ejemplos de funciones de A cruz B pueden ser, por ejemplo, A, D. Nada más. Es función. Y otro ejemplo de función es A, D, B, E. Otro ejemplo de función es C, D, B, D, A, D. Y otro ejemplo de función incluso es esta. Todas estas son funciones. Ahora, ¿qué cosa no es una función? Pues no va a ser función justamente cuando repitamos algún elemento, como por ejemplo A, D, A, E. Eso no lo puedo hacer porque para definir una función, si yo repito este elemento, es pecado. No es pecado, pero no se puede. No se puede repetir el elemento. Visto de otra manera, definido esto así como tuplas, fíjense cómo estamos uniendo el concepto de conjuntos con funciones, ¿no? Visto de esta manera, es como si para esta función entra una A, o es f de A igual a D. Aquí f de A igual a D, o f de B igual a E. En este caso, déjenme cambiar de color. F de C igual a D, f de B igual a D, f de A igual a D. Y en este caso no están definidas, simplemente decimos f de A no definido. En este caso f de C no está definido. En este caso f de B no está definido, f de C no está definido, f de B no está definido, f de C no está definido y se vale. Se vale que la respuesta para una función sea no definido. Lo que no se vale es que definamos dos valores, porque entonces cuando preguntas f de A, la respuesta es D, E, no sabemos, y entonces aquí es donde truena la cosa, ¿no? Entonces, para que sea una función, solamente podemos tomar una sola vez el elemento del primer conjunto que conforma el producto cruz para definir una función.
Sí, suena muy largo, pero justamente es lo que acabamos de ver, ¿no? Eso es lo que define a una función, es decir, una función es su conjunto de A cruz B con esa particularidad. Ahora, dado que ya tenemos esa particularidad, esto va a quedar más claro si lo explicamos con unos diagramas. Si nosotros tenemos, dado este conjunto A y este conjunto que es B, y aquí tenemos A, B, C, y aquí tenemos D y E. Podemos tener un montón de relaciones, de funciones diferentes. Bueno, también una función es una relación, ¿no? Una relación es cualquier subconjunto de A cruz B. Entonces, podemos tener, por ejemplo, que a D, todos apuntan a D. F de A es D, F de B es D, F de C es D, y a E lo ignoramos completamente. Se dice que no está cubierto completamente el conjunto B. Más que decir que está cubierto completamente, nos interesa cuando sí lo está, y entonces podemos tener algo así. De esta manera nosotros decimos que tenemos una función de A sobre B. También podemos tener otro tipo de funciones donde tenemos una relación de 1 a 1, donde siempre tenemos que esta apunta a 1 nada más y esta a 1 nada más. Como este sobra, pues ya no tenemos espacio para definirlo. De manera muy rápida, y perdón que ya me fui un poquito más rápido, esta parte de acá se llama el dominio de la función y esta se llama contradominio de la función. Entonces, nos va a servir sobre todo decir si la función está definida completamente para todos los elementos de A o no. En este caso, no está definida para todos los elementos, en este caso tampoco, y en esta sí está definida para todos los elementos de, en este caso de A. Vamos a ponerlo esto de alguna manera por acá. Definida para todos los elementos de A. Está no, no, sí y no. ¿Y por qué nos importa esto? Porque más adelante vamos a hacer distinciones entre algunos tipos de funciones, cuando sí están definidas para todos los elementos o cuando no están definidos para todos los elementos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero darles dos conceptos más antes de terminar la clase, que me parece que son muy importantes. Y, a ver. Bueno, es que son tan importantes que no vale la pena darlos corriendo. Entonces, mejor vámonos más despacio y lo vemos la siguiente clase. ¿Tienen preguntas de esto que acabamos de ver ahorita? Muy rápido. Entonces, vamos a nada más a aclarar las cosas. A cruz B nos define el producto cartesiano entre dos conjuntos, A y B, que está hecho por pares ordenados, donde el primer elemento forma parte del primer conjunto y el segundo elemento forma parte del segundo conjunto. Cualquier subconjunto de A cruz B, incluyendo todo A cruz B, nos va a conformar una relación, cualquier subconjunto. Una función es un tipo especial de relación donde se mantiene la restricción de que el primer elemento solamente puede aparecer una vez. Entonces, cuando se les pregunte cuál es la diferencia entre una función y una relación, es que la función solamente puede tener una sola vez el primer elemento. ¿Por qué? Porque ya vimos que si tenemos una función que repite el primer elemento, en este caso A, o pudo haber sido B o C, si lo repite, cuando preguntamos cuál es el valor de f de A, no sabemos si es D o si es E. Entonces, esto no es una función. Por eso lo pusimos aquí. Esto no es una función. ¿Ok? Bien, ahora, ya que tenemos una función, tenemos varios tipos de funciones dependiendo de qué tan cubierto está su dominio o su contradominio. Cuando cada elemento de B se halla en el contradominio, es decir, cuando cubrimos tanto a D como a E en este ejemplo, vamos a decir que tenemos una función, en este caso de A, sobre B.
Cuando no tenemos eso, por ejemplo, suponiendo que tengamos f de b es d, f de c es d, por ejemplo, algo así, como no está cubierta toda esta, entonces decimos que no es una función de a sobre b. Entonces, decir sobre es que cubre a todos los elementos de b. Esto es con respecto al contradominio. Ahora, del lado del dominio, también podemos tener diversos casos. Podemos tener el caso donde, vamos a reconstruir estos huevitos. Ahí está. Ahí no eran eran D y E. Ahí está. Entonces, cuando tenemos que está definida para algunos elementos, por ejemplo, A y B nada más, y para este no sabemos cuál es la función, entonces decimos que la función no está definida para todos los elementos de A, no está definida para todos los elementos del dominio. Cuando no está definida, entonces, ¿qué va a pasar? Que preguntamos por f de C, por ejemplo, y nos dice no está definido. F de B, para en este caso, aquí ninguno está definido. F de A no está definido, F de B no está definido, y F de C no está definido. Entonces, si nosotros regresamos a nuestro diagrama, podemos tener algo así. Esto es una función, aunque no está definida para ningún elemento del dominio, pero sí es una función. Y en este caso, estaría definido, como repetimos acá, estaría definido como el conjunto vacío. Entonces, mucho ojo con esto. Hace ratito les decía que aquí vamos a empezar a pensar en cosas inexistentes. Ah, caray, como que una función que no está definida para ninguno de los valores del dominio, pero sí es una función, sí es una función. Pero no está definida para ninguno de los valores del dominio, pero sí es una función. ¿Por qué sabemos que es una función? Porque cumple con los requisitos. Es un subconjunto de A cruz B, el conjunto vacío puede ser un subconjunto también, y además cumple con que no se repite el primer elemento del dominio en ninguna tupla ordenada. Entonces, ¿cómo cumple? Sí es, ¿no? Podemos tener funciones vacías y va a ser una función normal. Bien, entonces, lo que estamos dejando para la siguiente clase, que es muy importante, pues va a ser justamente los conjuntos que son finitos e infinitos. Hoy, más o menos dimos un esbozo y dijimos, a ver, este conjunto de los números naturales es infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo lo empiezo a enlistar, 1, 2, 3, no puedo terminar. Entonces es infinito, mientras que el conjunto A es finito, el conjunto B es finito, y vamos a empezar a ver un montón de otros conjuntos que sí son finitos y que sí son infinitos, ¿no? Y vamos a ver, y esta es la parte que es muy importante, por eso no la quise dar toda carrera hoy, es que hay infinitos de distintos tamaños. Entonces esto sí, tal vez no lo hayamos visto anteriormente, ¿no? Ah, caray, como que infinitos más grandes que otros. Bueno, pues hasta ahí los dejo con la duda. Estamos por terminar y pues como casi siempre, o como les comenté, vamos a dejar una pequeña tarea. Esta tarea se va a entregar en el sistema Moodle y como va a ser pequeñita y porque quiero que empiecen a poner en práctica estos conceptos que vimos el día de hoy, la van a entregar antes del jueves, antes de las 12 del mediodía, ¿no? 11:55 va a decir el Moodle porque no puedo poner 11:59. Entonces, antes de nuestra clase del jueves, van a ser de la página 17 del Brookshire los ejercicios 1. Profe, si está escribiendo no se ve. Ah, ya ve, le digo que a veces se desincroniza. Muchas gracias. Ajá. Ahí está. Ejercicios 1 al 50. No, no es cierto. 1, 4, 5 y 6. Son poquitos, están cortitos. Es más, si quieren, les voy a compartir aquí la pantalla para hacerles algunas observaciones. 1, 4, 5 y 6. Por si no lo alcanzaron a notar.
Aquí pueden observar, justamente son los que ya estaban anotados, ¿no? Aquí tiene un error el libro. Ese guión bajo debe ser menos. X menos Z. Entonces ustedes ya saben hacer el complemento, ¿no? Igual acá es X menos Y unión Z, etc. Entonces hay que mostrar estas igualdades y justamente dice que se haga de esta manera. Entonces hay que seguir los pasos de tal manera que nos lleve a esto, ¿no? Si ustedes demuestran que esto es subconjunto de esto y viceversa, entonces están demostrando la igualdad. Es lo que dice ahí. No se preocupen si de repente dicen, ay, jacara, yo nunca he hecho una demostración. Yo creo que sí, pero en caso de que no, únicamente seguir los pasos de tal manera que vayan desmenuzando esto, ya saben ustedes cómo reescribir de distintas maneras, y se trata de llegar de la parte izquierda a la derecha. Entonces, bueno, intenten. La 4 está sencilla, es obtener distintos productos cartesianos de los conjuntos que están allí, y esta de acá, encuentren conjuntos no vacíos para los cuales sea verdadero cada uno de estos enunciados. A lo mejor no encuentran. Si ustedes saben de conjuntos que se comportan de manera más o menos extraña, lo pueden utilizar. Si no encuentran, no se preocupen. Con lo que hemos visto hasta ahorita, puede ser que el comportamiento de los conjuntos no se comporte así, ¿no? Piensen también en términos de conjuntos vacíos, en conjuntos infinitos, etc. Y de las 6, definan funciones que sea 1 a 1, pero no sobre, que sea sobre, pero no 1 a 1. Y si tienen dudas de cuál es sobre, cuál es 1 a 1, se van aquí al texto y eso lo van a encontrar en la página, ay, perdón, que me mueva, perdón, aquí, en la página 4. Entonces, allí va a decirles esto aquí, 1 a 1, contradominio, aquí está sobre. Entonces, ahí están las definiciones. Dudas, déjenme ver quiénes son, espérenme para darles la palabra.